El gigante de la tecnología Apple ha pagado una increíble multa de 1.200 millones de rublos, una brutalidad en dólares, que fue impuesta por la agencia antimonopolio rusa, que es conocida también como la FAS. Esta sanción se aplicó debido a presunto abuso de posición dominante de la empresa en el mercado de pagos a través de aplicaciones. Y es que la FAS había emitido previamente una resolución que afirmaba que la distribución de aplicaciones a través del sistema operativo iOS otorgaba una ventaja competitiva injusta a los productos propios de Apple, a lo que la compañía estadounidense ya había expresado su respetuoso desacuerdo. La información dada a conocer por el Servicio Federal Antimonopolio señaló que Apple realizó el pago de la multa el 19 de enero y los fondos fueron transferidos al presupuesto federal de Rusia. Este no es el primer caso en el que la empresa se enfrenta a sanciones en Rusia. En febrero de 2023, Apple pagó alrededor de 12.1 millones de dólares en otra multa relacionada con prácticas antimonopolio en el mercado de aplicaciones móviles. Es importante destacar que estas tensiones entre Apple y las autoridades rusas se insertan en un contexto mucho más amplio de conflictos entre Rusia y empresas tecnológicas extranjeras. Tenemos que Moscú ha expresado preocupaciones sobre el contenido ilegal y la falta de almacenamiento local de datos de usuarios por parte de estas empresas. Las disputas, que se han intensificado desde que Rusia envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, siguen prevaleciendo. Y en respuesta a la situación geopolítica, Apple tomó medidas adicionales en Rusia, pausando todas las ventas de productos en el país poco después del inicio del conflicto en Ucrania y limitando sus servicios, como Apple Pay, ¿no? Y es que esas acciones también están reflejando otra cosa. Y son las complejas dinámicas entre las grandes corporaciones tecnológicas y las autoridades de diferentes países, con implicaciones no solo ya económicas, ¿no? Sino también políticas y por supuesto sociales. O sea, eso de limitar el uso, ¿no?, de un producto en un país, o también la venta de ese producto, o también los servicios de una empresa, pues se intensifica más, ¿no? Ya vimos también cómo China, otro caso bastante ejemplar, es el caso de China, que con sus productos de Huawei, se limitan en Estados Unidos, incluyendo, por eso se separaron de Android, ¿no? Entonces, todos estos conflictos políticos siempre están en juego en este tipo de empresas. Por ejemplo, también a todo esto, y alejándonos un poquito claro de la situación económica, fíjense que estamos a 40 años, ¿sí? Han pasado 40 años, ¿no? Porque Mac cumple 40 años. Esta computadora icónica de la empresa Apple cumple 40 años. Y se preguntan muchos, ¿no? ¿Habrá crisis de los 40 o vuelta a los 30? ¿No? Eso tomando como referencia lo que pasa socialmente, al menos con algunas personas a esta edad, ¿no? Que se conoce como la crisis de la mediana edad también. Pues a propósito de esto, chéquense que es interesante también traer a cuentas. Al fin de cuentas termina afectándonos y también, ¿por qué no?, como datos curiosos. Y es que el primer Macintosh, es en 1984, cuando Steve Jobs realizó una de las keynotes más importantes de la historia de la tecnología con el lanzamiento del primer Macintosh. Así era conocido, ¿no? Y este pequeño ordenador, pues era esto, ¿no? 1984. Y también esto es curioso, ¿no? O sea, la forma que tenían antes, un iMac de miles de colores. Tras una serie de grandes fracasos que propiciaron la expulsión de Steve Jobs de la misma compañía que él fundó en 1997, el mayor visionario de la historia volvió a liderar a una compañía en caída libre. Su vuelta supuso la unificación de todos los productos de la compañía y la simplificación de sus segmentos, algo que no está ocurriendo en la actualidad actualmente, ¿no? Por eso se habla de esta crisis de los 40, ¿no? Para hacerlo más atractivos al público. Además, también incorporó a su mercado las mentes más brillantes del momento, como Jonathan Ive o el actual CEO de Apple, Tim Cook. Apple dejó la dirección de Jobs, llevó al iMac a otro nivel, lanzando el primer ordenador personal todo en uno, ¿no? Con la inclusión de diferentes colores, dándole un toque personal. Que eso todo en uno, fíjense, actualmente pues se utiliza también, lo conocemos como en las laptops, ¿no? Porque hay una diferencia entre una laptop
un CPU, que es esta computadora que tiene pues esta, este gabinete. Y está el otro que es todo en uno, que es más parecido a esto que veníamos hablando aquí. Que es todo en uno como esto, ¿no? Y no es una laptop, pero tampoco termina siendo un CPU, con un gabinete, ¿no? Y etapa de máximo esplendor fue entre 2005 y 2006, ¿no? Llegaron los primeros Mac Mini y en 2006 la MacBook Pro, un equipo con un potente procesador Intel con la introducción de aluminio. Bueno, ahí están algunos datos específicos. Pero actualmente, ¿cómo está Apple? ¿No? Vemos esta multa que tuvo que pagar en Rusia, ¿no? Entonces la pregunta, ¿vuelta a la oscuridad? Tras el ascenso de Tim Cook como CEO de la compañía de Apple, el área de la Mac ha vivido un periodo de letargo de tanto en desarrollo de hardware como software hasta prácticamente el inicio de la nueva década. Es cierto que se han lanzado nuevos Macs muy interesantes como el iPad, la iMac Pro, el Mac Pro o interesantes innovaciones o de hardware como la Touch Bar, pero en ningún momento los Mac volvieron a recuperar el esplendor de años pasados. Sus renovaciones se basan en la llegada de su nuevo hardware como procesador y gráficas, y cuando intentaron lanzar algo revolucionario como la Touch Bar o el teclado mariposa fueron auténticos fracasos en todos los niveles. Y en noviembre de 2020, Apple realizó un nuevo hito de la industria con el lanzamiento y presentación de Apple Silicon de primera generación, un nuevo procesador nativo de Apple que buscaba revolucionar la industria de la compañía de computación. Para muchos analistas, este es el verdadero punto de inflexión de los Macs, debido a que se diferencian completamente del resto de la industria, ofreciendo una nueva arquitectura que le otorga un rendimiento y una eficiencia energética como nunca antes había existido. Entonces, crisis de los 40 o vuelta a los 30. Sin la presentación de los Apple Silicon, podríamos decir que los Mac se encontraban estancados, pero realmente este segmento de productos está viviendo una segunda o tercera primavera como consecuencia del gran desarrollo de estos procesadores. El único límite de estos procesadores es el que marca la propia Apple, porque ha demostrado en sus 3 generaciones que la competencia no puede igualar y ellos pueden vencer, bueno, en diferente, ¿no? Entonces es interesante también lo que está ocurriendo a derivado también, pues, y a propósito también de esta multa que tuvo que pagar, pues vemos como Apple, pues, ha estado en turbulencias, ¿no? Pero en 2020 con estas nuevas, pues, estos nuevos procesadores sí que renovaron la industria, al menos, ¿no? De momento. Pero eso no quiere decir que no tengan conflictos, ¿no? Con otros tipos de países. Por lo pronto el video se queda hasta aquí. Yo soy Miguel Pérez y nos vemos hasta la próxima.